de salud con el doctor César González. Gracias, se los agradezco infinitamente. Y también quiero agradecer a Hospital Almater, para lo cual nos ha prestado la sala general del hospital, aquí de la sala de espera general, donde están todos los consultorios, la torre de especialidades. Gracias a Hospital Almater, gracias a todos mis amigos que siempre están 24/7, mi querida Stephanie, gracias por siempre estar con nosotros, mi estimado Raimundo, que atrás de las cámaras siempre hace posible que se lleve a cabo este programa de salud, doctor César González, en su hogar. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es mitos y realidades con respecto a la donación de órganos, ya sea el donante en vida de un riñón hacia a un potencial receptor, ya sea su familiar directo o un amigo, o una esposa a un esposo, o un esposo a una esposa. Así vamos a hablar de donante vivo. Posteriormente vamos a hablar los mitos que hay con respecto a la donación de órganos cuando ha llegado el momento de partir, el momento de muerte encefálica, que es sinónimo de muerte. También vamos a hablar de los principales mitos que hay, que estos mitos han inhibido o han evitado la vida a través de la donación por la falta de conocimiento, por la falta de información real con respecto a estos temas tan actualizados con el tema de trasplantes y donación de órganos. El día de hoy vamos a empezar, mi querida Stephanie, si no hay ningún inconveniente. Raimundo, empezamos. Adelante. Bueno, vamos a hablar del donante vivo. El donante vivo, para poder llegar a ser un donador en vida, se requieren realizar una serie de estudios de laboratorio y de estudios de gabinete para garantizar que la persona que va a donar un riñón no va a tener ningún problema después de donar el riñón, porque hay muchos mitos que dicen que si donas en vida, que prácticamente tu vida se acorta a la mitad, y eso es totalmente falso. Si esto fuera realidad, mi querido Raimundo, pues estuvieran prohibido la donación de órganos, sobre todo la donación de riñón en vida, ya que se tienen que realizar varios estudios. Estos estudios son, por ejemplo, garantizar que la función del riñón en una orina de 24 horas esté funcionando adecuadamente, que no tenga ninguna repercusión, que no eliminen proteínas por la orina, que no haya sangre por la orina, o sea, la hematuria. Tenemos que estar bien seguros de que ese riñón que van a donar es una persona sana, que sea una persona de 18 años de edad en adelante, porque hay muchos comentarios con respecto a los donantes, y una de las características es esa: mayores de 18 años de edad tiene que ser un requisito indispensable, no tiene que ser menores de edad, a menos cuando es un donante fallecido, pero el donante en vida tiene que ser de 18 en adelante. Y la edad máxima de un donador en vida puede ser incluso hasta los 72 años de edad, siempre y cuando la valoración por cardiología así lo indique. Recuerden que son varios los estudios que se tienen que hacer y varias las valoraciones médicas. Una de ellas es cardiología. Pero vámonos en orden. Primero son los laboratorios, en donde por laboratorios nosotros podemos identificar que el paciente puede estar orinando proteínas, puede estar orinando cristales de oxalato de calcio, por ejemplo, y esto nos indica que puede estar formando piedras y que el paciente no se da cuenta. Puede ser que haya una variante anatómica que también nos esté ocasionando la producción de infecciones recurrentes en un paciente que pretende ser un donante en vida. Si nosotros encontramos durante el protocolo estas alteraciones que nos van a impedir una donación en vida, porque este paciente puede, o esta persona puede necesitar sus dos riñones al transcurso o a lo largo de su vida, pues nosotros como comité de trasplantes, con toda la ética y profesionalismo del mundo, vamos a parar el protocolo y vamos a dedicarnos a ofrecerle la salud al potencial donador que en teoría iba a ser para este paciente que requería un trasplante. Por eso es importante realizar paso a paso todos los estudios del comité de protocolo de trasplante. Otro de los estudios es descartar infecciones. Si nosotros encontramos que el paciente tiene una infección, por ejemplo, HIV positivo, hepatitis C, obviamente no va a ser un potencial donador para estos pacientes porque requiere tratamiento el potencial donante
que en teoría iba y pretendía ser un donador. No puede donar así el riñón porque infectaría al paciente que recibiría el trasplante o el riñón. Otra de las características que tiene que encontrarse durante los estudios son estudios inmunológicos. Esto quiere decir descartar lupus o enfermedades que hacen que la sangre se coagule muy rápido, como se llama vasculitis. Si nosotros encontramos durante los estudios estas alteraciones, pues no vamos a continuar con el protocolo, nos vamos a dedicar a tratar oportunamente al potencial donador y vamos a tratar de darle el tratamiento adecuado y buscar a otro potencial donante o poner al paciente que iba a requerir o recibir ese riñón en una lista de espera para que sea un donante fallecido el que pueda donar ese riñón. Pero el donante en vida que se ha detectado con lupus o con vasculitis ya no podría ser un donante en vida, porque él sí, en un futuro, puede ser que necesite sus 2 riñones. Es por eso que cuando se concluye todo el protocolo y que el comité está de acuerdo que es un potencial donador en vida sano, es garantía de que esa persona va a tener su vida normal, que no va a resentir o va a hacer todos esos mitos que todas las personas dicen, que ya no va a poder trabajar en donde antes estaba trabajando, que si es una dama en edad reproductiva ya no va a poder embarazarse. Eso es falso. Las damas que están en una edad reproductiva, se recomienda que después de unos 3 o 4 meses después de la donación en vida, si planea un embarazo, lo puede hacer sin ningún problema. Y también otro de los mitos muy constantes es que las personas que donan un riñón en vida ya no van a poder realizar el deporte que antes realizaban, si hacían ciclismo, si levantaban pesas, ya no lo van a hacer. Eso es falso totalmente, lo van a poder seguir haciendo después de un periodo de recuperación. Así que otro de los estudios que nosotros hacemos en vida a los pacientes que van a ser potenciales donantes son estudios de gabinete para ver anatómicamente cómo están los riñones. ¿Por qué? Nos ha tocado ver pacientes que quieren ser donadores, pero en los estudios de ultrasonido podemos identificar quistes en los riñones y quistes en el hígado que no daban síntomas, pero nos detectamos como una enfermedad poliquística sin síntomas. Por lo tanto, este potencial donante pues ya no va a ser un potencial donador, porque es una persona que va a necesitar sus 2 riñones en un futuro. Así que estos son los criterios que nosotros los médicos nos basamos para poder garantizar que el paciente que va a donar en vida no va a tener ningún problema durante toda su vida y que va a fallecer de muerte natural, pero no por un problema del riñón, como muchas personas que desafortunadamente no se han actualizado en el tema del trasplante y dan información incorrecta a los potenciales donadores en vida, y así pues da miedo a los potenciales donantes y pues evitan la donación, y pues desafortunadamente el que tiene cobra factura pues son los familiares, los amigos que estaban necesitando ese trasplante para seguir viviendo con una mejor calidad de vida. Otro de los mitos que hay con respecto a la donación en vida son prácticamente que el paciente pues ya no va a seguir laborando como antes laboraba, que ya no va a tener una vida sana. Eso es totalmente falso. Fíjense que hay estudios en donde han hecho un seguimiento de muchos años a los donantes en vida, y han concluido, son estudios multicéntricos. Esto quiere decir que en diferentes hospitales del mundo les dieron ese seguimiento, y al concluir el seguimiento de 10 años, observaron que el donador en vida tenía una mejor calidad de vida que los pacientes que tenemos los 2 riñones. Y esto es porque el donante es una persona mayor de edad, es una persona consciente, es una persona que sabe que ha donado un riñón, y por lo tanto va a tener una alimentación sana, va a hacer ejercicio, que son cosas que todos debemos de hacer, donemos o no donemos un riñón. Tenemos que tener una calidad de vida excelente, tenemos que alimentarnos sanamente, tenemos que hacer ejercicio mínimo 30 minutos al día para tener y evitar lo que es la diabetes, evitar la hipertensión. Pero los que tenemos los 2 riñones nos confiamos
no llevamos a cabo estas recomendaciones y por lo tanto se comparó que los que habían donado un riñón estaban conscientes de esto y por eso la calidad de vida era mejor que las personas que tenemos los 2 riñones, porque nos confiamos los que tenemos los 2 riñones, en cambio el donador está consciente de que tiene uno y lo va a cuidar siempre. Entonces, son estos estudios multicéntricos los que dan garantía de que se lleven a cabo las donaciones en vida. Incluso en España, donde es el país número 1 que se llevan a cabo trasplantes de donante fallecido, han comparado que si se lleva a cabo un trasplante de donador en vida, tienen mayor sobrevida que un trasplante de donante fallecido, y estos son por diferentes variables. Por ejemplo, una de ellas es que el tiempo en que sale el riñón para poder ser trasplantado, cuando es un donante en vida, es un tiempo mínimo de unos minutos, prácticamente unos 30 minutos, porque es simultáneo a la donación, la nefrectomía, y el trasplante. Y en cambio, cuando es un donante fallecido, puede transcurrir horas, hasta 72 horas, porque se puede trasladar ese órgano a otro estado, a otro municipio, y ese tiempo de traslado es lo que marca la diferencia en necrosis tubular aguda, potenciales rechazos, y la sobrevida de ese injerto trasplantado pues va disminuyendo. Por lo tanto, el donante en vida tiene mayor sobrevida del injerto y mayor calidad de vida. Es por eso que en España ya ahorita últimamente están optando por realizar trasplantes de donante vivo, y es una de las nuevas modalidades que están implementando en Barcelona, en Madrid y en todos los municipios y regiones de España. Otro de los mitos ahora de donante fallecido. Vamos al donante fallecido, mi estimado Raimundo, ¿está bien? Para irnos rápido en este tema que es muy interesante. El donante fallecido, se dice que después de donar, una vez que llega la muerte encefálica, pues quedas desfigurado después de donar, y eso es falso totalmente. ¿Por qué? Porque al donar los órganos, aunque se realiza una donación multiorgánica, las incisiones son de la línea media hacia abajo, hacia la pelvis, y ahí se extraen lo que es el corazón, pulmones, se puede extraer hígado, se extraen los 2 riñones, el páncreas, el intestino, se puede extraer también el útero, vasos sanguíneos, y por lo tanto las incisiones van a estar en la línea media. No va a ser o contraindicar exponer al familiar en el féretro para que los familiares lo puedan tener y visualizar o ver y despedirse de él como Dios manda en el féretro. No va a ser un impedimento eso. El donar las córneas tampoco va a ser un impedimento, ya que las córneas no es donar todo el globo ocular, es solamente una como lentecilla que se va a extraer del globo ocular, que son las córneas, y por lo tanto puede estar en el féretro sin ningún problema. Otro de los mitos que hay con respecto a la donación cadavérica es que las personas que portan un carnet o una licencia de donante, pues van a tener miedo de cargarla o de portarla, porque piensan que llegando al servicio de urgencias puede ser que los médicos no hagan todo lo posible para poder salvar la vida. Eso es falso totalmente. Los médicos estamos formados para salvar la vida, y cuando ya se hace lo humanamente posible y no se logra salvar la vida, es cuando el coordinador de donación de órganos habla con la familia, da la información con respecto a la muerte encefálica y hace la gestión, la petición y la pregunta más incómoda en el momento menos oportuno, pero no hay otro tiempo, porque entre más pasa el tiempo, las horas, los órganos van perdiendo viabilidad, ya no van a ser factibles poder extraerlos y trasplantarlos, porque al pasar el tiempo, ese riñón y ese hígado pierden función y por lo tanto ya no va a ser posible trasplantarlo por el riesgo que va a implicar trasplantar a este paciente por las complicaciones que puede desarrollar después del trasplante. Por lo tanto, se tiene que hacer esa pregunta en ese momento. Es importante que la familia esté enterada que ese familiar quería donar en vida y quería ser un donante cuando ya partiera, cuando ya durmiera, y es por eso que la comunicación en la familia, en el núcleo familiar es importante, porque el núcleo familiar es el que va a determinar si sí o no se van a donar los órganos
para personas que van a necesitarlos para seguir viviendo con una mejor calidad de vida. Por eso nos ayudaría muchísimo, muchísimo el que en vida se pueda platicar estos temas que por lo regular tratamos de evadirlos. Otro de los mitos con respecto a la donación cadavérica quiere decir que cuando se hace el diagnóstico de muerte encefálica, muchas de las personas piensan que va a existir algo maravilloso, algo como, pues un milagro, vamos, y que después del diagnóstico de muerte encefálica la persona va a tener vida otra vez. Y lamentablemente, una vez que se hace y confirma el diagnóstico de muerte encefálica a través de un electroencefalograma, que es el que va a traducir la actividad eléctrica del cerebro, así como el electrocardiograma registra la actividad eléctrica del corazón, el electroencefalograma va a registrar la actividad eléctrica del encéfalo, del cerebro. Y si hay una línea isoeléctrica, esto nos quiere decir que es un paciente con muerte, es un paciente que ya no hay flujo de sangre en el cerebro. Otro de los estudios que se puede realizar es una arteriografía cerebral para ver el flujo de las arterias en el cerebro. Y si se realiza y no hay flujo, no pintan, vamos, el árbol arterial del cerebro, quiere decir que es muerte encefálica. Otro puede ser incluso hasta un gamagrama cerebral, en donde tampoco va a pintar el flujo cerebral, y esto es un diagnóstico de muerte encefálica. Esto lamentablemente nos habla de que la persona ya no tiene esa posibilidad de regresar, a menos de que se tratara de un estado de coma profundo. Y es ahí donde nosotros queremos hacer esa diferenciación entre un estado de coma profundo y un estado de muerte encefálica. El estado de coma profundo sí hay flujo cerebral. En el estado de coma profundo el paciente respira a través de un ventilador, pero hay flujo cerebral y en cualquier momento puede despertar. Pero en un paciente que no tiene estado de coma profundo, que no hay flujo, es un paciente con muerte encefálica. Incluso si nosotros hacemos esos estudios de arteriografía cerebral, un gamagrama cerebral, 3 electroencefalogramas o un ultrasonido Doppler del cerebro y vemos que no hay flujo, esos son los estudios y aparte el paciente no está sedado, el paciente no tiene medicamentos que puedan falsear estos estudios, es cuando el coordinador de donación de órganos hace la petición de la donación de órganos, porque estamos seguros todos de que es un paciente con muerte encefálica, es un paciente muerto, es un paciente que el cerebro ya no tiene la posibilidad de mandarle señales a los pulmones, de respirar, al corazón, decirle que siga latiendo. El corazón sigue latiendo a través de un medicamento que hace que el corazón esté bombeando sangre para que perfundan los órganos que pueden ser trasplantados. El oxígeno es a través de un ventilador que va directamente a los pulmones y oxigena todos los órganos que pueden ser trasplantados, pero recuerden que eso es por un lapso temporal nada más de 24, 72 horas cuando mucho, y después ya los órganos van perdiendo función porque no puede estar latiendo el corazón permanentemente con medicamentos, solamente un tiempo. Y es por eso que ese tiempo es importante para hacer toda la coordinación de receptores potenciales, de receptores que sean compatibles con el potencial donante, y así llevar a cabo el trasplante de todos estos órganos y estos tejidos que pueden cambiar la vida de 8 o 10 personas que están en una lista de espera. Estos son los mitos más comunes, estos son los tabús que han limitado mucho a la donación en vida y donación cadavérica. Yo voy a esperar sus comentarios para poder resolverlos con mucho gusto. Sé que hay muchas dudas sobre todos los pacientes o las personas que están haciéndose estudios para poder ser donantes de su hija, de su mamá, de su esposa, de su esposo. Por eso los invito a que compartan esta información con sus amigos, con sus familiares, para que siempre estén bien informados con respecto a la donación y trasplante de órganos, y es un placer para nosotros poder resolver todas esas dudas que puedan surgir con este video que estamos realizando, porque ese es el objetivo, poder informar correctamente a todas las personas que están ávidas de información actualizada con temas de salud y trasplantes de órganos. No sé, mi estimado Raimundo, si vamos bien de tiempo o
o me fui muy rápido o nos quedamos muy cortos. Bueno, yo creo que vamos a esperar los comentarios de todas las personas que nos están viendo para poder resolverlos en una segunda video. Lo podemos complementar, o si no en las historias, ahí en el Facebook, ahí en Instagram, en TikTok también, ¿verdad, Raimundo? En todos lados vamos a estar, en las redes sociales, todas estas redes que están aquí apareciendo, y también en la página web nos pueden encontrar y pueden resolver todas sus dudas con respecto a la donación, trasplante de órganos, que es un tema interesante, novedoso y que está a la vanguardia para todos ustedes, con todo el cariño del mundo y con todo el corazón se lo damos a ustedes para que tengan información correcta y fidedigna. Y no me quiero despedir sin antes decirles que sin donante no hay trasplante.